Mi suegra dijo que tenía cáncer para quedarse con mi casa, así que la desenmascaré frente a toda la familia. Compré la casa de mis sueños con la herencia que recibí, pero entonces mi suegra anunció que tenía cáncer y que necesitaba mudarse con nosotros. En la cena familiar, mi esposo soltó: «Eres tan egoísta por dudar». Yo me levanté y dije: «Hoy hablé con tu doctor». Su cara se puso blanca. «Mariana, tenemos que hablar», dijo mi esposo, Alejandro, con una voz triste que yo sabía que era pura actuación. Levanté la vista de mi laptop, donde estaba planeando la remodelación de la casa. A su lado estaba su madre, doña Rosa, secándose las lágrimas con un pañuelo. Sentí el estómago encogerse. Conocía ese show. Rosa era experta en llorar de mentira. «El doctor dice que me quedan 6 meses de vida», murmuró Rosa, la voz temblorosa. «No quiero estar sola». Al final, cayó en el sillón, el mismo que la había visto medir la semana pasada, quejándose de que no combinaba con su decoración. Me llamo Mariana Herrera y a mis 34 años por fin había comprado la casa de mis sueños. Después de que mis padres murieran en un accidente de coche hace 2 años, usé mi herencia para comprar una hermosa casa colonial en Guanajuato. Necesitaba arreglos, sí, pero era mía. A Rosa nunca le cayó bien eso. «Sao, mamá tiene que venirse a vivir con nosotros», dijo Alejandro firme. «Podemos convertir tu estudio de arte en su recámara». Se me apretó el pecho. Ese estudio era especial. Siempre había soñado con pintar ahí. La luz que entraba por las ventanas era perfecta. «Sé que es inesperado», sollozó Rosa, pero la familia se une en los momentos difíciles. En los 8 años que llevaba casada con Alejandro, ella nunca me había tratado como familia. Siempre me vio como la mujer que había atrapado a su hijo. «¿Qué doctor te dijo eso?», pregunté con cautela. «Tal vez deberíamos pedir una segunda opinión». Rosa dudó y luego contestó: «El doctor Ramírez. Pero yo confío en él». Asentí. «¿El doctor Ramírez? ¿El mismo médico que supuestamente le había diagnosticado una enfermedad rara el año pasado, justo cuando Alejandro y yo estábamos a punto de viajar a Chile? Cancelamos todo para cuidarla, y 2 semanas después estaba como nueva». «Necesito pensarlo», dije. «¿Pensarlo?», gritó Alejandro. «Mi madre se está muriendo. ¿Dónde está tu compasión?». Lo miré fijamente. Siempre había elegido a su madre por encima de mí. Algo dentro de mí cambió. «Sí, necesito pensarlo», repetí, firme. «Esta casa también es mía», dijo Rosa con dulzura. «Como Alejandro es tu esposo, también le pertenece. Y el deber de un hijo es con su madre». «La casa está solo a mi nombre», corté en seco. «La compré con mi herencia». La sonrisa de Rosa desapareció. «Pero eso no viene al caso», insistió. «Sí que viene. Es una decisión enorme, y no la voy a tomar a la ligera». Salí al jardín, mi lugar favorito. Sentada en la banca, saqué el celular y llamé al consultorio del doctor Ramírez. «Lo siento, señora. No tenemos ningún registro de una paciente llamada Rosa Morales», dijo la recepcionista. Le agradecí y colgué. Mis sospechas eran correctas. Llamé a mi hermana, Carmen, que es enfermera. «¿Me puedes checar algo?», le pedí. 2 días después tenía la respuesta. Rosa no había visto a ningún oncólogo. No tenía cáncer ni diagnóstico. Estaba mintiendo. Pasé una semana observando mientras Rosa y Alejandro planeaban su mudanza. Ella traía cajas, hablaba de pintar paredes. Alejandro casi no me dirigía la palabra, actuando como si yo fuera cruel por dudar, hasta que llegó la cena familiar. Rosa invitó a todos. Las hermanas de Alejandro, sus esposos, tíos, primos. Quería que me presionaran. Se levantó, fingiendo emoción. Anunció su diagnóstico y dijo que yo había aceptado generosamente recibirla. Todos elogiaron a Alejandro por ser tan buen hijo. Entonces me puse de pie. Mis manos estaban firmes cuando levanté la copa. «Tengo algo que decir». Rosa sonrió, esperando que la confirmara. En vez de eso, saqué una carpeta y la miré directo a los ojos. «Hablé con el consultorio del doctor Ramírez», dije con calma, «y con todos los oncólogos del estado». El rostro de Rosa se puso pálido. El comedor quedó en silencio. Su tenedor cayó al plato, el sonido resonando en el aire tenso. No entiendo», tartamudeó, temblando mientras agarraba el vaso de agua. «¿El doctor Ramírez no comparte información de pacientes? Qué raro, porque se jubiló hace 3 años. La clínica ni siquiera existe ya». Alejandro se levantó de golpe, la silla rechinando contra el piso. «Mariana, ¿qué estás haciendo?». Abrí la carpeta y mostré los documentos. Revisé en todos los hospitales oncológicos en un radio de 150 kilómetros. Ninguna Rosa Morales ha sido diagnosticada con cáncer. Ni siquiera ha sido examinada. La sala se llenó de murmullos. La hermana de Rosa, Patricia, se inclinó con el ceño fruncido. «Rosa, ¿es cierto?». «¡Es mentira!», gritó poniéndose de pie.
Ella quiere ponerlos en mi contra porque no me quiere en su casa de lujo. En realidad, repliqué, deslizando los papeles por la mesa. Estoy diciendo la verdad. Aquí están los registros. Pueden llamar y confirmar. Alejandro agarró los documentos, las manos temblorosas. Esto tiene que estar mal, mamá. ¿Por qué harías algo así? Pero claro que lo haría, murmuró su hermana Jessica. ¿Te acuerdas cuando fingió neumonía antes de la boda? ¿O el problema del corazón cuando conseguiste ese trabajo en Monterrey? La cara de Rosa se torció de rabia. Jessica, ¿cómo te atreves? Soy tu madre. Sí, lo eres, respondió Jessica firme. Y te quiero, pero esto tiene que parar. Las mentiras, los engaños, el drama. Ya basta. Alejandro se dejó caer en la silla, mirando los papeles en sus manos. Poco a poco, la verdad se fue clavando. La casa, murmuró. Querías la casa. Rosa perdió el control. Claro que quería la casa. Ella no la merece. Usó su herencia para comprar esa casona preciosa mientras yo estoy atrapada en mi ranchito. No es justo. ¿No es justo? Repetí, manteniendo la voz firme. ¿Cómo no fue justo cuando intentaste convencer a Alejandro de impugnar mi herencia? ¿O cuando anduviste diciendo en la iglesia que yo estaba presumiendo la muerte de mis padres al comprar la casa? Las miradas sorprendidas de los invitados me dejaron claro que Rosa no les había contado esos detalles. Alejandro levantó la cabeza, los ojos abiertos de par en par. ¿Hiciste qué? Ella necesitaba que la pusieran en su lugar, escupió Rosa. Siempre actuando de perfecta, de independiente. Una esposa de verdad le habría dado ese dinero a su marido. ¿Cómo tú le diste tu herencia a papá? Disparó Patricia, la voz filosa. Ah, espera. Nunca recibiste ninguna. ¿De eso se trata todo, Rosa? Después de aquella cena en la cena familiar, donde desenmascaré a Rosa frente a todos, el silencio que quedó en mi casa fue como un veneno lento. Alejandro no me habló en toda la noche. Cerró la puerta de nuestro cuarto con un golpe seco, y yo me quedé en la sala, con los documentos todavía en mis manos, como si necesitara tocarlos para recordar que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina, tomando café con la mirada perdida. No dijo buenos días. Ni siquiera levantó la vista. ¿De verdad tenías que hacerlo así? Dijo al fin, con voz ronca, sin verme. ¿Así cómo? Pregunté, cansada ya de que la culpa siempre recayera en mí, delante de todos. Mi madre quedó hecha pedazos. Me reí, amarga. Hecha pedazos, Alejandro, porque quedó al descubierto, no porque yo haya mentido. Él dejó la taza con fuerza sobre la mesa. Siempre encuentras la manera de humillarla. Sentí un calor recorrerme el pecho, mezcla de rabia y tristeza. No, Alejandro. Ella se humilla sola. Yo solo mostré la verdad. Sus ojos se clavaron en mí, y por primera vez vi algo que me asustó. No eran solo los ojos de un hijo dolido. Eran los de un hombre que estaba dispuesto a sacrificarme con tal de proteger a su madre. Pasaron los días y el ambiente se volvió insoportable. Rosa no me llamaba, no aparecía, pero sabía que estaba moviendo hilos. Los rumores comenzaron pronto. Una vecina, doña Teresa, me detuvo en el mercado de Guanajuato con su sonrisa envenenada. Ay, Marianita, dicen que corriste a tu suegra enferma de tu casa. ¡Qué corazón tan frío, hija! Me quedé helada. Rosa había empezado su campaña. Esa misma tarde, llegó Patricia, la hermana de Alejandro. Traía una expresión seria, con el ceño fruncido. Necesito hablar contigo. Nos sentamos en el jardín. El aire olía a jacarandas, pero no había nada de paz en nosotras. Mi mamá anda diciendo que la humillaste, que la quieres ver muerta. Me soltó Patricia, sin rodeos. ¿Y tú lo crees? Pregunté dolida. Claro que no, pero la gente sí. Y Alejandro, suspiró. Alejandro está repitiendo sus palabras como si fueran la Biblia. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué dices? Lo escuché decirle a un tío que no sabía si tu matrimonio iba a sobrevivir. Me quedé sin aire. Alejandro estaba empezando a sembrar dudas sobre nuestro matrimonio con su propia familia. Esa noche lo confronté. ¿De verdad andas diciendo que no sabes si nuestro matrimonio va a sobrevivir? Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. No quería que te enteraras así. Estoy confundido. ¿Confundido? Le solté, la voz temblando. ¿O demasiado cómodo con la idea de que tu madre controle cada rincón de tu vida? Él no respondió. Solo salió de la sala, dejándome con mis palabras flotando en el aire. Me senté en el suelo, abrazándome a mí misma. Sentí que la casa, mi refugio, se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Recordé a mis padres, lo mucho que habían trabajado para que yo tuviera un futuro digno. Y pensé, no voy a permitir que Rosa me robe lo único que realmente es mío. Pasó una semana en la que apenas cruzamos 2 palabras. Hasta que un viernes por la tarde, mientras pintaba en mi estudio,
Escuché golpes en la puerta. Era Patricia de nuevo. Traía el rostro desencajado. «Tienes que saberlo ya», me dijo con urgencia. «¿Qué cosa?», pregunté con el corazón latiéndome en la garganta. Patricia me miró fijamente, con un brillo extraño en los ojos. «Tu suegra no está enferma, pero sí está haciendo algo peor. Hablé con una amiga de la iglesia. Rosa anda diciendo que va a ir a un abogado para pelear por la casa, que va a probar que tú la compraste estando casada y que por eso le pertenece también a Alejandro». Sentí que las piernas me temblaban. Esa mujer no solo me quería manipular con una mentira, quería arrebatarme la herencia de mis padres por completo. Patricia apretó mi mano. «Tienes que prepararte, Mariana. Esto apenas empieza». Y en ese instante supe que lo que había pasado en la cena no era el final de nada, sino el inicio de una guerra mucho más peligrosa. Las palabras de Patricia no me dejaron dormir esa noche. Me revolcaba en la cama, escuchando la respiración tranquila de Alejandro a mi lado, como si él no tuviera idea, o no quisiera tenerla, de lo que su madre estaba planeando. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rosa en aquella cena, desmoronándose cuando la confronté. Pero ahora entendía que esa derrota pública no había sido suficiente. Ella no iba a rendirse. Al día siguiente, me encontré con Alejandro en la cocina. Quise tantear el terreno. «Alejandro, ¿es cierto que tu mamá piensa ir con un abogado?». Él frunció el ceño y se puso a cortar pan con demasiada fuerza. «No empieces con tus paranoias, Mariana». «¿Paranoias?», repetí con un nudo en la garganta. «Patricia me lo dijo». «Patricia siempre está metiéndose donde no debe», replicó él, evitando mirarme. Lo observé un segundo. Esa forma en que no podía sostenerme la mirada me decía más que cualquier palabra. Sí lo sabía. Y lo peor, lo estaba dejando pasar. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Alejandro?», le dije, la voz firme. «Que en lugar de proteger lo que yo heredé de mis padres, prefieras cerrar los ojos y dejar que tu madre lo intente destruir». Él dejó el cuchillo y me miró por fin, con una rabia contenida. «Siempre con tu herencia. Siempre con tus padres. ¿Y yo qué? ¿Yo no cuento?». Sentí un ardor en los ojos, pero no lloré. «Cuentas, Alejandro. Pero si lo que quieres es que tu madre se adueñe de nuestra vida, entonces no sé quién eres». Salí de la cocina antes de que pudiera responder. Esa tarde, fui a ver a mi hermana Carmen. Trabaja como enfermera en el Hospital General y siempre ha sido mi roca. Me recibió con un abrazo fuerte, de esos que sostienen. «Necesito que me digas la verdad», le pedí mientras bebíamos café en su pequeño departamento. «¿Es posible que Rosa logre algo con un abogado?». Carmen suspiró, pensativa. «Mira, legalmente sí hay lagunas. Estás casada, y aunque la casa está a tu nombre, un juez podría decir que es un bien conyugal. Depende de cómo se mueva. O sea, sí podría quitármela. O podría intentarlo», corrigió. «Pero no estás sola. Si esa casa fue comprada con la herencia de mis papás, hay testigos, hay registros. Yo misma puedo declarar». Me quedé callada un momento. La idea de un juicio me helaba la sangre, pero también me encendía una chispa. Si Rosa quería guerra, iba a tenerla. Al regresar a casa, encontré algo que me hizo temblar. Rosa estaba ahí, en el jardín, con una sonrisa triunfal y una bolsa de compras en la mano. «Hola, Marianita», dijo como si nada hubiera pasado. «Traje unas cortinas. Creo que le van perfecto a la sala». «¿Qué haces aquí?», pregunté, la voz helada. «Es mi casa también, ¿no?», contestó sin titubear. «Alejandro me dio llave hace años». La miré, incrédula. «No, Rosa, esta casa no es tuya, y no vas a decidir qué entra ni qué sale». Ella soltó una risita falsa, se acomodó el rebozo y me susurró: «Ya veremos qué dice un juez». En ese instante, Alejandro salió de la sala. Miró la escena, pero en vez de apoyarme, sonrió nervioso. «Mamá solo quiere ayudar». «¿Ayudar?», le grité, sintiendo que mi paciencia se quebraba. «Está invadiendo mi casa, nuestro espacio». Rosa fingió ofenderse. Se llevó una mano al pecho. «Qué pena que me trates así cuando lo único que quiero es estar cerca de mi hijo». Alejandro me lanzó una mirada dura, como si yo fuera la culpable de todo. «Mariana, basta». Esa noche, encerrada en mi estudio, me senté frente al lienzo en blanco y no pude pintar. Mis manos temblaban. Lo que había construido se estaba resquebrajando, y lo peor era que el enemigo estaba dentro de mi propia familia. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero contesté. «¿Señora Herrera?», dijo una voz masculina. «Sí, soy yo. Le hablo del despacho del licenciado Ortega. Su suegra, Rosa Morales, ha iniciado un proceso legal para reclamar derechos sobre la propiedad en la que usted reside. Necesitamos que se presente en los próximos días para una notificación formal». Sentí que el mundo se me venía abajo. La guerra ya no era un rumor, era oficial. Recibir aquella llamada fue como un golpe en el estómago. Pasé el resto del día con el teléfono en la mano,
leyendo una y otra vez el registro de la llamada como si así pudiera convencerme de que era una pesadilla. Pero no lo era. Rosa había dado el paso. No le bastó con la mentira del cáncer ni con el teatro en la cena. Ahora iba por lo legal. Cuando Alejandro llegó esa noche, lo esperé en la sala. No prendí ninguna luz. Solo estaba yo sentada en el sillón, con los papeles de la casa sobre la mesa. ¿Sabías que tu mamá ya fue con un abogado? Le solté apenas cruzó la puerta. Él se tensó. Me miró con un gesto entre culpa y desafío. Mariana entiende. Ella solo quiere sentirse segura. ¿Segura? Me levanté de golpe. Quiere arrebatarme la casa que compré con la herencia de mis padres. ¡Es nuestra casa!, gritó de repente con los ojos brillando de rabia. Tú siempre hablas de mi herencia, mi casa, como si yo no contara. Lo miré en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque por fin entendí lo que había detrás de todo. Alejandro nunca había aceptado que la casa no era de él. No la compraste tú, Alejandro, le dije despacio, casi en un susurro. Y eso siempre te pesó. Él me miró con un odio que nunca había visto. Se dio media vuelta y se encerró en nuestro cuarto, dejando la puerta sonar como un portazo final. Esa noche no dormí. Fui al estudio. Me senté junto a la ventana y me quedé mirando las luces de Guanajuato, con las montañas al fondo. Pensé en mis padres, en cómo me habrían aconsejado. Y entonces me di cuenta. Ya no podía seguir esperando a que Alejandro se pusiera de mi lado. Estaba sola en esto. Al día siguiente, llamé a un abogado recomendado por Carmen, el licenciado Montiel, un hombre mayor, serio, con voz pausada que transmitía calma. Me recibió en su despacho, lleno de libros y papeles amarillentos. Tranquila, Mariana, me dijo, después de que le conté todo. Este tipo de casos son comunes. Lo importante es que tienes pruebas claras de que la casa fue adquirida con herencia. Mientras eso quede demostrado, nadie puede arrebatártela. Pero Alejandro, murmuré con la voz rota, él parece estar de su lado. Ese es otro frente de batalla, hija, respondió él, mirándome fijo. El legal lo podemos ganar. El personal, solo tú sabrás si vale la pena pelearlo. Salí de ahí con un alivio frágil, como si caminara sobre hielo delgado. En la noche, Patricia me llamó. «Mariana, ¿ya hablaste con un abogado?», preguntó con urgencia. «Sí, hoy mismo». «Bien», porque escuché a mi mamá al teléfono. No solo quiere la casa. Está hablando de pedir una pensión. ¿Una pensión?», pregunté, incrédula. «Sí, dice que está enferma, que no puede trabajar, y que tú y Alejandro deben mantenerla». Me quedé helada. Rosa no solo quería la casa, quería atarme de por vida. Ese fin de semana, hubo una comida en casa de los tíos de Alejandro. No quería ir, pero sabía que Rosa estaría ahí, y no podía mostrar debilidad. Cuando llegamos, el murmullo se sintió como un zumbido. La gente nos miraba, algunos con lástima, otros con juicio. Rosa estaba en el centro de la sala, rodeada de primas y tías, contando su versión de la historia con voz temblorosa. Imagínense, yo, con un diagnóstico tan grave, y Mariana negándome un techo. Me hervía la sangre. Caminé hasta ella y me puse frente al grupo. «Ya basta, Rosa. No estás enferma. Y lo sabes». El silencio se hizo. Rosa me miró con esa sonrisa venenosa. «¿Pruebas tienes?», preguntó, alzando una ceja. Yo no respondí, no delante de todos, pero por dentro me juré que la próxima vez sí iba a estar preparada. De regreso a casa, Alejandro me recriminó en el coche. «¿Qué necesidad de hacer un escándalo?». «¿Escándalo?», lo miré con rabia. «La única que hace escándalo es tu madre, y si no la paras tú, lo voy a hacer yo». No dijo nada más, solo apretó el volante con fuerza. Cuando llegamos, encontré un sobre debajo de la puerta. Era la notificación oficial. Rosa Morales contra Mariana Herrera. Proceso iniciado. La guerra había empezado de verdad. Y en la parte de atrás del sobre, escrito a mano con tinta azul, había una nota corta que me heló la sangre. «Esta casa nunca fue tuya, y pronto lo vas a entender». La notificación oficial ya me había dejado sin aire, pero esa nota escrita a mano en la parte de atrás del sobre fue la gota que derramó el vaso. Pasé la noche en vela, con el sobre mi escritorio, leyéndolo una y otra vez. La letra era firme, inclinada hacia la derecha. Reconocí el trazo de Rosa, y aunque no había firmado, el mensaje era claro. No solo me estaba demandando, también quería quebrarme psicológicamente. Cuando amaneció, entré a la cocina y encontré a Alejandro desayunando. El olor a café recién hecho contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Puse el sobre frente a él. «¿La viste?», pregunté. Él lo abrió, leyó la nota y me devolvió el papel con gesto cansado. «Eso no significa nada». «¿Cómo que no significa nada?», lo miré incrédula. «Es una amenaza directa». «Es su manera de defenderse», murmuró, sin mirarme.
¿Defenderse? Alejandro, me está diciendo en mi cara que esta casa no es mía. Él se levantó de la mesa, dejó la taza sin terminar y se fue al trabajo sin decir más. Yo me quedé con un silencio pesado que me apretaba el pecho. Al mediodía, recibí la visita inesperada de Jessica, la otra hermana de Alejandro. Venía con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Se sentó en la sala y se quedó un rato callada, mirando el suelo. «Mariana», dijo finalmente, «mamá está hablando cosas terribles de ti en la iglesia. Dice que eres una interesada, que lo único que buscaste fue quedarte con la herencia para presumir». Sentí un nudo en la garganta, pero no la interrumpí. «Lo peor», continuó Jessica, «es que está convenciendo a algunas personas. Ya sabes cómo son en la parroquia, siempre tomando partido». Yo respiré hondo. «¿Y tú? ¿Le crees?» Jessica me miró directo a los ojos. «No, porque yo sé lo que has hecho por Alejandro. Y porque recuerdo muy bien cuando mamá fingió que tenía problemas del corazón solo para que él no se mudara a Monterrey. Esta no es la primera vez». Agradecí su honestidad. Era un respiro entre tanta hostilidad. «Jessica, si esto va a terminar en tribunales, necesito que estés dispuesta a hablar, que digas lo que sabes». Ella se mordió el labio, nerviosa. «No será fácil, pero sí, lo voy a hacer». Ese mismo día fui con el licenciado Montiel. Le mostré la nota escrita a mano. Él la analizó con calma, ajustándose los lentes. «Esto, Mariana, no es solo un proceso civil. Aquí hay una intimidación. Si quieres, podemos denunciarla también por acoso». «¿Sirve de algo?», pregunté. «Sirve para que el juez vea quién es realmente tu suegra». Asentí. Estaba cansada de jugar a la esposa comprensiva. Ahora iba a pelear con todo. Esa noche, cuando regresó Alejandro, lo enfrenté. «Ya no pienso callar. Voy a denunciar a tu madre por acoso». Su rostro se endureció. «¿Estás loca? Es mi madre. Y está intentando destruirme», le grité. «¿Qué esperas que haga? ¿Que le entregue la casa y mi vida en una bandeja de plata?». Alejandro se pasó las manos por el cabello, desesperado. «No sé cuánto más de esto pueda soportar, Mariana». «Entonces dime ya, Alejandro, ¿estás conmigo o con ella?». Se quedó callado, con los labios apretados. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Pasaron unos días de distancia gélida entre nosotros. Yo me refugiaba en mi estudio, intentando pintar, pero cada trazo me salía torcido, lleno de rabia. El arte, que siempre había sido mi escape, se estaba contaminando con el veneno de Rosa. Un viernes recibí una llamada de Patricia. Su voz sonaba tensa. «Tienes que venir a la casa de mamá. Ahora». «¿Qué pasó?», pregunté, con el corazón acelerado. «Solo ven. No quiero decirte por teléfono». Llegué a la casa de Rosa al atardecer. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela y lo primero que vi me heló la sangre. Cajas abiertas, ropa doblada, muebles cubiertos con mantas. Parecía que Rosa estaba empacando o planeando mudarse. La encontré en la sala, sentada en un sillón, tomando té como si nada. Me miró con esa sonrisa envenenada que me hacía temblar. «Ah, Mariana, justo a tiempo», dijo, con fingida dulzura. Estaba eligiendo qué cosas llevaré a mi nueva casa. Sentí un vacío en el estómago. «¿Qué dijiste?», pregunté con la voz quebrada. Rosa tomó un sorbo de té y me miró fijamente. «Sí, querida, muy pronto me mudaré contigo. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo». Me quedé paralizada frente a Rosa, como si mis pies se hubieran clavado al piso. Ella sonreía tranquila, disfrutando cada segundo de mi desconcierto. «¿Te sorprende?», preguntó, levantando la ceja mientras acomodaba la taza de té en la mesa. «Muy pronto estaré instalada en tu estudio de arte. Ya hasta pensé en dónde pondré mi cama». «No», le dije en seco, apretando los puños. «No vas a entrar a mi casa». Rosa soltó una risita que me heló la sangre. «Marianita, no es tu casa. Es la casa de mi hijo. Y donde él esté, yo también estaré». Respiré profundo, tratando de no perder el control. Sentí la mirada de Patricia desde la puerta. Había sido ella quien me había llamado, y en ese instante entendí que lo había hecho para que yo misma escuchara de labios de su madre lo que planeaba. «¿Escuchaste bien, Mariana?», dijo Patricia con voz firme. «Así habla todos los días, como si ya hubiera ganado». Rosa le lanzó una mirada fulminante. «¡Cállate, Patricia! ¡No te metas!». «Claro que me meto», respondió ella, «porque ya estoy harta de tus mentiras». El ambiente se volvió sofocante. Yo solo quería salir corriendo, pero al mismo tiempo sentía que si lo hacía, Rosa ganaría. Así que me incliné hacia ella y mirándola directo a los ojos, le dije: «Voy a luchar con todo lo que tengo. Esta casa es mía, y jamás te la vas a quedar». Rosa frunció los labios. Su sonrisa desapareció. «Ya veremos, hija. Los jueces entienden mejor que tú lo que significa la palabra familia».
Salí de esa casa con el corazón acelerado. Patricia me alcanzó en la calle. Mariana, tienes que estar preparada. Ella no va a detenerse. Lo sé, dije con la voz quebrada. Pero tampoco yo. Al llegar a mi casa, encontré a Alejandro sentado en el sillón, con el rostro cansado. ¿Dónde estabas?, preguntó sin levantar la voz. Con tu madre, le respondí, fría. Él se puso de pie de inmediato. ¿Qué te dijo? Que piensa mudarse aquí, que ya eligió mi estudio. Alejandro me miró sin sorprenderse. Ese gesto me partió el alma. Lo sabía, murmuró, bajando la cabeza. Y no sé cómo detenerla. Me acerqué a él, temblando de furia. No es que no sepas, Alejandro. Es que no quieres. Siempre encuentras una excusa para no enfrentarla. Él no respondió. Se dejó caer de nuevo en el sillón, como un niño asustado. Y por primera vez, lo vi débil. No como un hombre que no quería, sino como alguien que no podía romper el cordón que lo ataba a su madre. Esa noche me refugié en mi estudio. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el lienzo en blanco. Tomé el pincel, y sin pensarlo comencé a pintar con trazos violentos, llenos de rojo y negro. Era como si toda mi rabia se transformara en colores. Al día siguiente, recibí la primera notificación oficial en mano. El actuario llegó a la puerta, trajeado y serio. Alejandro estaba a mi lado cuando firmé el documento. La demanda estaba en curso. Rosa pedía 2 cosas: el derecho a vivir en la casa y una pensión mensual por su estado de salud. ¿Ves lo que provocas?, dijo Alejandro en voz baja, como si yo fuera la culpable. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. No, Alejandro. Lo que provoca esto es que tú nunca pusiste un alto. Esa noche, Patricia vino a verme. Traía una carpeta en la mano. Toma, me dijo entregándomela. Son copias de los diagnósticos falsos de mi mamá. Yo los encontré en su habitación. Ella misma los inventó. Si quieres defenderte, esto puede ayudarte. Abrí la carpeta y vi las hojas. Papeles impresos, algunos incluso con faltas de ortografía, con nombres de doctores inexistentes. La evidencia era clara. ¿Por qué me ayudas, Patricia?, le pregunté con la voz entrecortada. Porque estoy cansada de verla destruir todo a su paso, respondió. Y porque quiero que Alejandro abra los ojos de una vez por todas. La abracé con fuerza. Por primera vez sentí que tenía un aliado real. Al día siguiente, llevé los documentos al licenciado Montiel. Él los revisó con calma y asintió. Esto puede ser un arma poderosa en el juicio. Pero prepárate, Mariana. Si lo usamos, la vamos a destruir frente a toda la familia. Y no sé si tu esposo esté listo para ver eso. Yo respiré hondo. No se trataba ya de Alejandro, ni de Rosa. Se trataba de mí, de mi dignidad, de mi herencia, de mi vida. Cuando regresé a casa, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Era otra nota, con la misma letra inclinada. Esta vez decía: no sabes con quién te estás metiendo. Yo nunca pierdo. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio y me quedé mirándola como si fuera un veneno encerrado en un frasco. Yo nunca pierdo. Esa frase me retumbaba en la cabeza como un eco interminable. Era más que una amenaza. Era una declaración de guerra abierta. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, lo esperé en el comedor. La luz del candil iluminaba los documentos que había puesto sobre la mesa: la demanda, las pruebas falsas que me entregó Patricia y la nota de su madre. Siéntate, Alejandro, le pedí sin levantar la voz. Él me miró desconfiado, pero obedeció. ¿Qué es todo esto?, preguntó suspirando. Esto es tu madre. Tu madre mintiendo, falsificando, manipulando, y esta... Empujé la nota hacia él. Es la prueba de que no se detendrá hasta destruirme. La leyó y vi cómo le temblaban las manos. Pero en lugar de indignarse, dejó el papel sobre la mesa y murmuró: seguro lo escribiste tú para culparla. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo. ¿De verdad crees que inventaría algo así? ¿A ese nivel desconfías de mí? Ya no sé qué creer, Mariana, dijo bajando la mirada. Entre lo que dices tú y lo que dice ella, estoy en medio de un fuego cruzado. Me levanté despacio, con un temblor en las piernas. No, Alejandro, tú no estás en medio de nada. Estás eligiendo. Y lo eliges a diario cada vez que callas, cada vez que justificas sus mentiras. Me fui al estudio y cerré la puerta con llave. Esa noche dormí en el suelo, abrazada a una manta, llorando en silencio. Los días siguientes fueron un desfile de incomodidades. Rosa se encargaba de dejarme mensajes indirectos en la iglesia, en el mercado, hasta con los vecinos. Pobrecita de mí, mi nuera me quiere dejar en la calle, repetía con esa voz quebrada que ya conocía también. La gente me miraba raro, algunos con lástima, otros con desprecio. Una tarde, mientras caminaba por la plaza principal, una señora que ni conocía se me acercó y me dijo al oído:
Dios te va a castigar por tratar así a tu suegra enferma. Me quedé helada. Rosa estaba ganando terreno en la opinión pública. Volví a casa con el corazón encogido. Patricia estaba esperándome en la puerta. Mariana, tienes que ser más fuerte. Si te quiebras, ella gana. No sé cuánto más pueda aguantar, confesé con la voz quebrada. Mira, me dijo abriendo su bolso. Tengo más pruebas. Encontré un recibo de un hospital de hace años. Ella falsificó su firma para justificar otra mentira. Es cuestión de tiempo que todos vean quién es en realidad. La abracé con fuerza. Patricia se estaba jugando su relación con su madre por ayudarme, y eso no era poca cosa. Esa noche, cuando Alejandro volvió, intenté una última vez hablar con él. Alejandro, si me amas, vamos a terapia de pareja. Si no, dime ya que este matrimonio se acabó. Él se quedó mudo. Vi en sus ojos una lucha interna, pero no dijo nada. Ese silencio fue suficiente para entender. Me levanté de la mesa y declaré, entonces lo voy a enfrentar sola. En los días siguientes, me concentré en preparar mi defensa con el licenciado Montiel. Hicimos una carpeta gruesa con todas las pruebas, los diagnósticos falsos, los recibos adulterados, las notas escritas a mano. Me sentía como una guerrera armándose antes de una batalla. Una tarde, mientras organizaba mis papeles en el estudio, escuché un golpe seco en la puerta principal. Corrí y la abrí. Era un sobre amarillo, grande, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Era mi estudio, mi santuario, pero vacío. Sin cuadros, sin caballetes, sin nada. Al reverso, escrito con la misma letra inclinada, un mensaje corto. Así quedará pronto, sin ti. El sobre me cayó de las manos. Supe en ese instante que Rosa no solo me quería quitar la casa, también quería arrancarme el alma. El día de la audiencia llegó con un cielo plomizo sobre Guanajuato y una sensación de pesadez que me aplastaba el pecho desde la madrugada. No dormí. Pasé la noche repasando cada papel, cada recibo, cada testimonio que Patricia y yo habíamos reunido con el licenciado Montiel. Me vestí con cuidado, un vestido sencillo, oscuro, sin joyas llamativas. Quería que me tomaran en serio. No una mujer débil, sino una mujer que había decidido pelear por lo suyo. Cuando entré al juzgado, el murmullo de los pasillos me atravesó como un viento helado. Había gente, vecinos curiosos, algunas tías de Alejandro, gente de la parroquia con caras inclinadas de juicio, y ese grupo de amigas de Rosa que la miraban con compasión fingida. Sentí que todos sus ojos intentaban atravesarme y pintarme como la villana de la historia. El juez, un hombre de mirada grave, inició la audiencia. Rosa apareció con un pañuelo, como si la desgracia la envolviera en pompa. Sus ojos brillaban de esa manera teatral que conocía demasiado bien, la actriz que olvida el texto solo cuando conviene. Patricia y Jessica estaban al lado mío, firmeza en la mirada. Cuando llegó mi turno de presentar pruebas, el licenciado Montiel fue preciso. Exhibió los diagnósticos falsos, los recibos adulterados, los correos electrónicos impresos con nombres de médicos inexistentes. Mostramos fechas, coincidencias, patrones. Cada documento que desfilaba ante el juez hacía que el color se fuera de la cara de algunas de las amigas de Rosa. Llegó el momento de las declaraciones. Primero testificó Jessica. Con voz temblorosa, contó lo que ya había dicho en la sala. Las veces que Rosa fingió ataques, las excusas inventadas para impedir que Alejandro se mudase o tomara decisiones por su cuenta. Esos episodios ridículos que a simple vista parecían inofensivos, pero que, unidos, conformaban una conducta manipuladora. Su testimonio fue directo, sin florituras. Miré a Alejandro mientras hablaba. Sus manos se apretaban hasta ponerse pálidas. Después tomó la palabra Patricia. Ella no escatimó. Abrió la carpeta con los papeles que había encontrado y explicó, con calma, cómo había hallado los diagnósticos falsos en la mesita de noche de Rosa, y cómo algunas fechas no coincidían con la clínica citada. Su voz no tembló. El público murmuró, como si muchas piezas del rompecabezas encajaran de golpe. Rosa, al borde del estrado, lloró con teatralidad. Su abogado intentó desacreditar los documentos. Dijo que podían ser falsos o manipulados por venganza familiar. El ambiente se tensó. En ese instante pensé que quizá la verdad, más que la justicia formal, sería el arma que me salvaría. La verdad articulateada por las voces que ya no podían ser compradas con lágrimas. Cuando el juez llamó a declarar a Alejandro, sentí que mi corazón se detenía. Él se levantó, con la corbata torcida, y caminó hacia el estrado con pasos indecisos. Sus manos temblaban, pero se esforzó por dar la impresión de control. Yo lo miré fijo, buscando en su rostro esa chispa de apoyo que tantas veces había anhelado. «Señor Alejandro», dijo el juez,
¿Tiene algo que declarar sobre la petición de su madre y las pruebas presentadas? Él respiró hondo. Por un instante pensé que iba a decir lo que siempre debió decir, que a su madre le encantaba manipular, que todo aquello era un entramado de mentiras, que yo, su esposa, había sido la víctima, pero sus palabras no fueron esas. Mi madre está enferma, dijo Alejandro con la voz quebrada. Yo solo quiero protegerla. Mi estómago se encogió. No dijo la verdad. No dijo mi verdad. Y aunque muchos en la sala contuvieron la respiración, lo peor estaba por venir. La defensa de Rosa estalló con un crujido. Testigos que describieron la devoción maternal, relatos de carencias de juventud, todo para pintar a Rosa como la víctima de una nuera cruel. Yo sentí las paredes cerrarse. Creí que iba a quebrarme ahí mismo, cuando alguien, entre el público, dejó escapar una carcajada afilada de incredulidad. La audiencia se prolongó horas. Cuando el juez ordenó un receso, salí al pasillo como si me arrastraran. Patricia y Jessica me rodearon. Fue ahí, con el ruido del edificio detrás, donde un joven mensajero me entregó un sobre sin preguntar. No sé por qué lo acepté mecánicamente. Apenas rozó mis dedos y ya lo tenía en la mano. Abrí el sobre en el banco del corredor, con un pulso desbocado. Dentro había una sola fotografía impresa. Al principio no entendí. La imagen mostraba una sala pequeña, una mesa redonda, y sobre ella, papeles. Alguien había fotografiado de cerca. La luz era la de una oficina municipal, y sobre los papeles, claramente, se veían dos manos firmando un documento. No era una sombra. La firma de Alejandro era nítida, y la mano a su lado, sosteniendo la pluma, era la de Rosa. En la esquina de la foto, una fecha, apenas una semana atrás. El mundo se oscureció. Sentí que todo lo que había intentado construir con evidencia, con dignidad, se tambaleaba por ese solo papel gráfico. Alejandro, firmando algo con Rosa una semana atrás. Mi garganta se secó. No podía creerlo. Y sin embargo la fotografía era real, con la tinta fresca impresa en la papel fotográfico. Casi sin darme cuenta, me dejé caer en una silla del pasillo. Patricia me sostuvo del brazo, con los ojos enormes. Jessica murmuró algo ininteligible. Mi pecho se llenó de preguntas que explotaban sin orden. ¿Había traición? ¿Había complicidad? ¿O existía una explicación que aún no alcanzaba a ver? Cuando miré hacia la puerta de la sala, vi a Alejandro salir con paso rápido. Tenía el rostro pálido, y al notar que lo miraba, se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo. Sus labios se movieron, pero no pronunció palabra alguna. Un silencio espeso se tendió entre nosotros. Y en ese silencio, la fotografía crujió en mis manos, como si fuera la sentencia de algo que apenas empezaba. No supe si debía correr tras él, si debía interrogarlo allí mismo, o si debía guardar aquel papel como prueba de una nueva traición. Solo supe que mi mundo, aquel que creía haber defendido con documentos y coraje, había recibido un golpe por donde menos lo esperaba. ¿Por qué, Alejandro?, susurré para mí. La pregunta se quedó suspendida en el pasillo. Guardé la fotografía dentro de mi bolso, apretándola como si fuera un arma cargada. No quería que nadie más la viera todavía. Ni Patricia, ni Jessica, ni siquiera el licenciado Montiel. Sentía que si la mostraba demasiado pronto, el suelo terminaría de desmoronarse bajo mis pies. Cuando volvimos a casa esa noche, el silencio entre Alejandro y yo era espeso, casi insoportable. Cerró la puerta, dejó su saco sobre la silla y fue directo a servirse un whisky. Lo observé desde el marco de la puerta, con la garganta seca. ¿Quieres explicarme qué estabas firmando con tu madre hace una semana? Solté, sin rodeos. Él se giró, sobresaltado, con el vaso en la mano. ¿De qué hablas? No me mientas, tengo la foto. Saqué el sobre de mi bolso y lo puse sobre la mesa. Alejandro se quedó helado. No intentó acercarse ni abrirlo. Se pasó la mano por la cara y murmuró. No es lo que piensas. Mi risa fue amarga. Siempre dices lo mismo, Alejandro. Siempre no es lo que piensas, pero nunca puedes mirarme a los ojos cuando lo dices. Él golpeó el vaso contra la mesa y el whisky salpicó el mantel. ¡Era un acuerdo!, gritó fuera de sí. Mamá me pidió que firmara para asegurar que, pase lo que pase, nunca se quede sin un techo. No podía decirle que no. Sentí que el piso desaparecía. ¿Un acuerdo? ¿Y tú firmaste sin decirme nada? ¿Sabes lo que significa eso? Que estabas dispuesto a entregarle la casa. Mi casa, Alejandro. Él bajó la mirada, derrotado. Es mi madre, Mariana. No puedo dejarla en la calle. Me acerqué hasta quedar frente a él. Mis palabras salieron con un temblor que era más furia que tristeza. Y yo no puedo seguir con un hombre que me deja en la calle a mí, mientras protege a la mujer que me odia. Se hizo un silencio brutal. Alejandro me miró como si finalmente entendiera que había cruzado un límite del que ya no podía regresar. Los días siguientes fueron un infierno. En la iglesia, los rumores crecieron.
que yo había hecho llorar a Rosa en el tribunal, que la familia de Alejandro estaba dividida por mi culpa. En el mercado, las miradas eran cuchillos. Algunas vecinas murmuraban, la nuera ingrata cuando pasaba, pero Patricia y Jessica se mantenían firmes a mi lado. Una tarde, en mi estudio, Patricia me dijo, Alejandro ya no es neutral, Mariana. Si sigue apoyando a mamá, lo único que le queda es hundirse con ella. Tú decides si lo arrastras o si lo sueltas. Esa frase me persiguió todo el día. Y en la noche, cuando Alejandro llegó, lo esperé con la decisión tomada. Alejandro, le dije con calma, te doy una última oportunidad. O rompes ese acuerdo con tu madre y vienes conmigo, o el matrimonio se acaba aquí. Él se quedó mudo. Podía ver en su rostro la lucha interna. El amor que tal vez alguna vez sintió por mí contra la lealtad enfermiza hacia Rosa. Finalmente bajó la cabeza. No puedo, Mariana. Fue como un disparo. Supe que no había nada más que hablar. Esa misma semana pedí la separación legal. No fue sencillo. Alejandro me suplicó después, lloró, dijo que se había equivocado, pero ya era tarde. La traición de su firma pesaba demasiado. Mientras tanto, el caso con Rosa avanzaba. El juez solicitó una revisión exhaustiva de los documentos presentados por ambas partes. Mi abogado estaba confiado. Las pruebas falsas de Rosa la habían dejado muy expuesta, pero yo ya no sentía confianza en nada. Solo quería que todo terminara. Una noche, mientras cenaba sola en la cocina, escuché un ruido extraño en el patio. Fui con cautela, con el corazón acelerado. Allí, entre las sombras, vi una silueta moviéndose junto a la ventana de mi estudio. Salí de golpe. Encendí la lámpara del jardín y lo vi. Un hombre delgado, con una gorra baja, huyendo entre los arbustos. Corrí hasta la ventana. El vidrio estaba arañado, como si hubieran intentado forzarlo. Y en el marco, pegado con cinta, había otro papel doblado. Lo abrí con las manos temblorosas. Aunque ganes en el tribunal, yo ya gané. Él siempre será mío. Me quedé sin aire. No era solo la casa, no era solo la herencia. Era Alejandro. Rosa estaba dispuesta a destruirlo todo, con tal de no perder el control sobre su hijo. La nota me quemaba en las manos. La leí una y otra vez, hasta que las letras parecieron desdibujarse. Él siempre será mío. No hablaba de la casa, no hablaba del dinero. Era Alejandro. Y de pronto entendí que Rosa no quería un techo. Quería posesión. Esa guerra no era por ladrillos ni herencias. Era por su hijo. Al día siguiente, llevé la nota al licenciado Montiel. Él la revisó con calma, sin sorprenderse demasiado. Esto no es nuevo, Mariana. Es un patrón. Su suegra no solo busca tu casa, busca invalidar tu lugar en la vida de Alejandro. Para ella eres la intrusa. ¿Y cómo peleó contra eso?, pregunté con la voz quebrada. Él suspiró. Con hechos, no con emociones. Y con la decisión de qué quieres hacer con tu matrimonio. Porque, aunque ganes este juicio, si él sigue atado a ella, perderás de todas formas. Salí del despacho con esa frase retumbando en mi cabeza. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Alejandro esperándome en la sala, con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Mariana, dijo, apenas me vio. Perdóname, me quedé de pie, sin acercarme. ¿Perdón por qué, Alejandro? ¿Por firmar con tu madre a mis espaldas? ¿Por dudar de mí cuando siempre te dije la verdad? ¿Por dejarme sola en medio de todo esto? Él bajó la mirada, derrotado. Sé que la regué, pero no puedo dejarla. Es mi madre. Mi corazón se encogió. Lo miré con una mezcla de ternura y rabia. Y yo no puedo seguir con un hombre que nunca va a elegirme. Él no respondió. El silencio fue la respuesta que temía desde hacía meses. Los días previos a la segunda audiencia fueron una tormenta. Rosa seguía desparramando su veneno en la iglesia y entre los vecinos, pintándome como una esposa ambiciosa que quería dejar a una anciana enferma en la calle. Pero algo empezó a cambiar. Jessica, cansada de sus mentiras, comenzó a hablar. Frente a las mismas señoras de la parroquia que escuchaban a Rosa, contó cómo su madre había fingido enfermedades durante años para manipular a todos. Patricia la respaldó, y poco a poco, la fachada de Rosa comenzó a resquebrajarse. El día de la audiencia, la sala estaba llena. Yo entré con la cabeza en alto, decidida a no dejar que me doblegaran más. El juez revisó las pruebas y ordenó escuchar de nuevo a Rosa. «Señora Morales», dijo el juez serio, ¿tiene usted algo más que presentar para sustentar su demanda? Rosa se puso de pie con lentitud, fingiendo debilidad. Pero antes de que pudiera hablar, Patricia levantó la voz desde el público. «Con el permiso de su señoría, yo tengo algo más que decir». El juez asintió. Patricia caminó hasta el frente con paso firme y sacó de su bolso una libreta. «Este es el diario de mi madre. Lo encontré en su cuarto. Aquí están anotadas, con su letra, todas las veces que fingió enfermedades para manipularnos.
incluyendo la supuesta neumonía de hace 10 años, el falso problema cardíaco antes de la boda de Alejandro y el cáncer inventado. La sala explotó en murmullos. Rosa palideció, intentando arrebatarle la libreta a su hija, pero Patricia la sostuvo con fuerza. «Eso no prueba nada», gritó Rosa fuera de sí. El juez ordenó silencio y pidió revisar el cuaderno. Tras unos minutos de revisión, levantó la mirada y dijo: «Esto es grave, muy grave». Yo miré a Alejandro. Tenía la cabeza entre las manos, como si el mundo se le viniera abajo. La audiencia terminó con el juez citando a una próxima resolución. No hubo veredicto aún, pero la balanza empezaba a inclinarse. Cuando salimos, la familia estaba en shock. Jessica me tomó de la mano y susurró: «Ya no puedes sostener más esta farsa». Creí que esa sería la única sorpresa del día. Pero al llegar a casa, encontré a Alejandro sentado en el sillón, con un sobre en las manos. Me lo tendió sin mirarme. «Llegó para ti», murmuró. Lo abrí con el corazón acelerado. Dentro había una copia del acta de matrimonio y un documento anexo, una solicitud de nulidad presentada por Alejandro, fechada 2 días atrás. Sentí que las piernas me fallaban. Lo miré, incrédula. «¿Qué hiciste, Alejandro?» Él levantó los ojos enrojecidos. «Lo que mi madre me pidió». Cuando escuché esas palabras salir de su boca, sentí que todo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Alejandro había solicitado la nulidad de nuestro matrimonio, no porque quisiera empezar de nuevo, no porque tuviera dudas legítimas, sino porque Rosa se lo había pedido. Su madre, hasta el último segundo, tenía el control de su voluntad. Me quedé de pie, con el documento en las manos, leyendo mi nombre escrito en tinta oficial como si no me perteneciera. Mi voz apenas salió. «¿Tanto poder tienes sobre ti, Alejandro? ¿Al grado de borrar nuestra historia con una firma?» Él no respondió. Se hundió en el sillón, con los ojos vidriosos, como un niño castigado que no entendía las consecuencias de sus actos. Fue en ese momento cuando entendí que no tenía nada más que salvar. El matrimonio ya estaba muerto, y aunque dolía, también sentí una liberación extraña, como si por fin dejara de cargar una cadena que nunca había sido mía. La resolución del juicio llegó semanas después. El juez dictaminó que la casa era exclusivamente mía, adquirida con mi herencia y respaldada con pruebas claras. Las falsificaciones de Rosa quedaron expuestas, y aunque no recibió una sanción penal severa por su edad, su reputación quedó destruida. Nadie volvió a mirarla como la madre abnegada. Se convirtió en la mujer que inventó enfermedades y falsificó documentos para robarle a su nuera. Cuando el juez terminó de leer el fallo, miré a Rosa. Su rostro estaba desencajado, las arrugas más profundas, los ojos llenos de un odio que ya no podía ocultar. Se levantó, tambaleante, y gritó: «¡Todo esto es mentira!». Mariana les lavó el cerebro a todos. Nadie respondió, ni siquiera Alejandro. Con el tiempo, cada uno tomó un camino distinto. Rosa quedó aislada. Sus amigas de la iglesia dejaron de invitarla. Su nombre corría en susurros como ejemplo de vergüenza. Intentó acercarse a algunos familiares, pero Patricia y Jessica se encargaron de poner límites. Siguió viviendo en su ranchito, sola, rodeada de un silencio que ni ella pudo manipular. Alejandro, después de la nulidad, se fue a vivir con ella. Lo veía a veces en la ciudad, envejeciendo rápido, con la mirada apagada. Nunca más intentó buscarme, quizá porque sabía que ya no quedaba nada. Tal vez seguía atrapado en el papel de hijo devoto que lo consumió siempre. Patricia emergió como la voz valiente de la familia. Se ganó el respeto de todos por haber expuesto las pruebas y ponerle un alto a Rosa. Volvió a estudiar psicología, inspirada por todo lo vivido, y empezó a trabajar en un centro comunitario ayudando a mujeres en relaciones tóxicas con sus familias. Jessica, por su parte, decidió mudarse a Querétaro con su esposo. Me dijo que no podía seguir cerca de la sombra de su madre. A la distancia, seguía siendo mi amiga, mi aliada, la que me llamaba cada tanto para recordarme que había sobrevivido. Y yo, Mariana Herrera, finalmente respiré en paz dentro de mi casa. Pinté las paredes de mi estudio con colores vivos, como un exorcismo. Mis cuadros comenzaron a reflejar mi historia. Una mujer que enfrentó la mentira, la traición y la manipulación, y que aún así se mantuvo de pie. Con el tiempo, mis exposiciones empezaron a llamar la atención. Pintaba la luz que entraba por esas ventanas coloniales, pero también la oscuridad que alguna vez intentó arrancarme el alma. Cada pincelada era una victoria silenciosa. A veces, mientras mezclo colores al atardecer, me sorprendo pensando en todo lo que ocurrió. No siento odio, aunque no olvido. Aprendí que el amor propio no se negocia, y que ningún lazo, por fuerte que sea, justifica perderse a una misma. Hoy miro mi casa y sonrío. No porque sea grande ni porque tenga historia colonial, sino porque me recuerda que es mía, que la defendí con uñas, lágrimas y coraje, y que, al final, la verdad, por más dolorosa que fuera,
siempre termina brillando. Cierro la puerta de mi estudio, tomo un pincel y me digo en silencio: yo sí gané.